Saludos y bendiciones. Mi nombre es Rafael Rivera y junto con mi esposa Doris Mercado administramos la página en Facebook Puerta de Bendición y Restauración. Y Dios puso en mi corazón hacer este video para edificar tu fe. Ese es mi propósito. Estamos pasando por momentos difíciles a nivel mundial con lo de la pandemia del coronavirus. Y hago esto con el propósito de que seas edificado, que puedas entender que lo más importante es la palabra del Señor en estos momentos. Como cristianos tenemos que hacer la diferencia. Somos diferentes. La Biblia lo dice que somos un pueblo diferente, nación santa. Somos la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra. Por lo tanto, nuestra respuesta en medio de esta situación que está sucediendo no puede ser igual a cómo responde el mundo. Nuestra respuesta es diferente. Voy a traerte varios versículos de la palabra del Señor, varios textos. Los voy a leer de la computadora que tengo al frente, el monitor. Y lo voy a hacer porque es más cómodo. Pero quiero que escuches y que medites en esta palabra. Repito, mi propósito es que tu fe sea edificada. Y yo declaro en esta hora que así va a ser. Lo confío y lo confieso con mis labios, que esta palabra no retorna atrás vacía en el nombre de Jesús. Y quiero empezar con el Salmo 112, versículos 7 al 8, de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Es este salmo, y es lo más que quiero traer a colación en estos momentos, es que el hombre de Dios, ¿verdad? Cuando dice el hombre de Dios, la palabra se refiere a hombre y mujer, no tendrá temor de malas noticias. Lo que estamos escuchando diariamente son malas noticias, porque lamentablemente el enfoque es en lo malo, no en lo bueno. Nos repiten y nos repiten y nos repiten cuántos se contagian, y nos repiten cuántos se mueren, pero una sola vez nos dicen cuando alguien se recupera de la enfermedad. Eso no lo resaltan, porque lo que quieren resaltar es lo malo. Y eso crea temor. Y la realidad es que cuando usted ve y dialoga con personas, lamentablemente tengo que decir esto, cristianas y no cristianas, pero lo regular y lo normal es que las personas que no tienen a Dios en su corazón estén en miedo, tengan temor. Pero ¿y el pueblo de Dios? ¿Va a actuar en temor? Dios no quiere que actúen así. Si usted tiene amigo que me escucha y le sirve a Dios, si usted ha tenido un encuentro verdadero con el Dios de los cielos y el Espíritu Santo mora en usted, usted no puede tener temor. Aquí lo dice, que los siervos de Dios, los hijos de Dios, no tendrán temor de malas noticias. Por lo tanto, cuando escuchamos estas cosas en la prensa, sobre todo en las redes sociales que nos inundan, nos bombardean de tantas malas noticias, pues nosotros no tenemos que tener temor de eso, porque nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos. ¿Sabes? Me trae a colación un relato muy conocido, el relato de la hija de Jairo. No voy a leer completamente el relato porque entiendo que todos lo sabemos, pero quiero enfatizar una parte bien importante. Jairo conoce y tiene fe de que Dios, Jesucristo, estando allí en la tierra, puede ir y sanar a su hija. Estamos en aquellos tiempos donde tenían que ellos ir a pie, ¿verdad?, a los lugares. Y Jesucristo va de camino con Jairo a ir allá a sanar a su hija. Jairo tenía fe de que Jesucristo lo podía hacer. Pero en medio del caminar, Jesucristo hace un milagro. La mujer del flujo de sangre fue sanada.
No vamos a entrar en detalles de eso. Lo que quiero es que veas que Jairo está, ¿verdad?, en fe y va de camino para que Jesucristo haga el milagro. Y ahí hay como que un tropiezo. Claro, es una bendición, porque Jesucristo mostró allí su amor y sanó a esta persona porque tenía fe. Pero yo me pongo en el lugar de Jairo y me pongo quizás en el lugar de muchas personas cuando estamos en esa desesperación, ¿no?, porque ocurrió algo malo y queremos resolverlo. Y Jairo va camino con el Señor y de momento esto como que entorpece, ¿no?, el caminar de Jesucristo para que llegue a sanar a su hija. Y sana a la mujer del flujo de sangre, prosiguen el camino y cuando van de camino hacia la casa a sanar a su hija, allí llega uno de los criados y le dice a Jairo: no, deja al maestro quieto, ya tu hija falleció, murió. Y yo quiero enfatizar ahora la contestación del Señor. Y esa la estoy leyendo de Lucas, capítulo 8, versículo 50, de la Reina Valera del 60. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Fíjense la contestación de Jesús: no temas. ¿Y por qué? El temor y la fe no mezclan. Tú no puedes tener temor y tener fe a la misma vez. El temor va por encima de la fe y la fe va por encima del temor. Son fuerzas iguales. No puedes tener fe y temor a la misma vez. Es imposible. No se puede. Una anula a la otra. Por lo tanto, Jesús, sabiendo que ese mensajero, cuando le dice esas palabras a Jairo, Jesucristo sabía que podía venir el temor. Y por lo tanto le dice: no temas, no temas, cree solamente. Y en estos momentos, eso es bien importante. No podemos temer a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y nuestro énfasis, nuestro enfoque tiene que ser en la palabra del Señor. Voy a traerte otro texto que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. También lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo temor. Si en estos momentos tú estás andando en temor, es porque no has entendido cuánto Dios te ama. Dios envió a su Hijo Jesucristo a que muriera por ti, por mí en una cruz. Llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Y ese fue el propósito de Dios, llevar a su Hijo en una cruz, para que hoy tú y yo tuviésemos vida en abundancia y andáramos con gozo, viviendo en las bendiciones de Dios. Pero hay una pandemia. Pero tengo que cuidarme. Claro, yo no estoy diciendo que tomamos nuestras precauciones, somos prudentes. ¿Verdad que sí? Somos sabios. Pero no quiere decir que entres en temor, porque hay una protección divina para los hijos de Dios. El Salmo 91 es hermoso. El Salmo 91 nos dice que plaga no tocará nuestra morada. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Claro, hay que habitar al abrigo del Altísimo y hay que habitar. Hay que habitar. Y habitar en Dios no es ser cristiano de ir los domingos a la iglesia. No es ser cristiano de leer la Biblia un pedacito todas las noches, un salmo por las mañanas. No. Habitar en Dios es vivir una vida plena en el Señor. Es vivir una vida constante de la búsqueda del rostro del Señor. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Hay textos que yo leo hoy y que he leído varias veces
y me vuelven a ministrar. Y me vuelven a ministrar porque nosotros como cristianos estamos en constante aprendizaje. Y es bien importante que como cristianos nuestra vida sea fundamentada en la palabra. La misma palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando vienen estas cosas, la palabra que está depositada en nuestro corazón es el fundamento. Y ese fundamento que lo hemos establecido a través de la lectura de la palabra del Señor es lo que nos va a ayudar a sobrepasar y a sobrellevar estos momentos difíciles. Ahora, si no hay fundamento, obviamente, pues las cosas que están sucediendo te van a mover. Porque entonces empiezas a actuar en temor. Pero ¿por qué actúas en temor? Porque no has entendido el gran amor de Dios para tu vida. Y yo lo que espero que luego de terminar esta grabación, tú puedas entender cuánto Jesucristo te ama para que actúes sin ningún temor, sino al contrario, que actúes en fe, en plena confianza de que Dios te ama. Porque si entiendes cuánto Dios te ama, podrás entender que no tienes ninguna razón por la cual actúes en temor alguno. Te busco otro texto aquí que creo que te va a ayudar a entender todo lo que quiero decir. En Isaías capítulo 54, versículo 10 de la Nueva Traducción Viviente. A mí me encanta este versículo, me ministra mucho y me encanta como lo dice esta versión sobre todo. Y dice así en el versículo 10: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer. Como drástico, ¿no? Las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer. Vamos a llevarlo a la situación actual. ¿Podrá el coronavirus seguir creciendo y seguir muchas personas contagiarse? Y pueden haber muertes. Ahora míralo como dice ahí: pero aún así, mi fiel amor por ti permanecerá. Otra vez el amor de Dios. En el versículo anterior, en el texto anterior de Primera de Juan, leíamos que el perfecto amor, ese amor de Dios, echa fuera todo temor. Y ahora te estoy leyendo en Isaías, que es Viejo Testamento, que aunque pase lo que pase, dice Dios, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto. Gloria a Jesús. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Mi pacto de bendición nunca será roto. Dios es un Dios de pactos. Aleluya. Y lo que Él ha dicho en su palabra, de que va a estar con nosotros siempre, que nos guardará, que no nos dejará, no nos desamparará, Él lo va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Lo que Dios nos ha dicho en su palabra para sus hijos, las promesas son nuestras y son una realidad. Por lo tanto, tenemos que confiar plenamente en el Dios de los cielos, porque su pacto de bendición nunca será roto, porque Él tiene misericordia de ti y de mí. Dios es fiel, su fidelidad es grande, aleluya, es nuestro Dios. Leo otro texto también por aquí para que esto vaya entrando a tu corazón y pídele a Dios que la palabra sea revelada a ti. Es lo más hermoso, porque cuando esa palabra es revelada en tu corazón, y entonces se hace una verdad completa en ti. Y eso es lo que quiero que esto te ayude y te sirva para que puedas enfrentar toda esta situación. ¿Sabes cómo? En victoria total. Dice así el Salmo 119, versículo 143, también lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. ¡Wow! Que en realidad, ¿verdad? Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, escuchamos las malas noticias y viene estrés, viene ansiedad, vienen tensiones, hay mucha presión que se nos viene encima porque es un bombardeo constante, ¿no?
Y hago un paréntesis. Yo, honestamente, mi experiencia personal con situaciones que han pasado en nuestra isla, mi esposo y yo vemos las noticias, pero nos limitamos. Porque cuando uno empieza a escuchar noticias constantemente, bueno, pues ¿qué dice la palabra? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si uno hace lo contrario, pues no va a haber fe. Porque el estar escuchando noticia y noticia va a traer temor, porque estamos escuchando malas noticias. No es que no estés informado. Por eso te comento que mi esposa y yo vemos noticias quizás por la mañana, a ver cómo está la situación, posiblemente por la tarde y ya. Pero hay personas que están constantemente, tanto en televisión, en las redes sociales, radio, todo, periódico, y lo que tienen es un bombardeo a su vida. Y entonces se están alimentando ¿de qué? De temor. Y entonces, de la abundancia del corazón, abra la boca, dice la palabra. Por lo tanto, si el alimento que reciben es temor y van las noticias, su boca va a hablar eso mismo. Ahora, cuando tú te alimentas de la palabra del Señor, te nutres de buenas predicaciones que edifican tu fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando ves todas las cosas que suceden, entonces tú reaccionas conforme a como dice la palabra. Por eso, dice el salmista, cuando la presión se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos, en la palabra. También dice la palabra del Señor que el gozo de Jehová, el gozo del Señor es mi fortaleza. Tenemos que andar en gozo. Y Elizabeth dice que si el enemigo puede robarte el gozo, te puede robar tus bendiciones. Y es una realidad. Tú no puedes permitir que el enemigo te robe tus bendiciones. Tú tienes que estar constantemente en gozo y alegría, no importando las circunstancias, no importando la situación. Porque le creemos a un Dios fiel. Y como leímos anteriormente, es un Dios de pacto. Y su pacto de bendición para con nuestras vidas nunca será roto. Dios es bueno. Dios es grande, maravilloso. Dios es por nosotros, no contra nosotros. No pienses jamás que toda esta pandemia del coronavirus, como dicen muchos por ahí, ha sido traída por Dios para juicio. Jamás, jamás. La Biblia dice que como Jesucristo anduvo por el mundo haciendo bienes, no mal. A nadie le hizo el mal. Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dios no es un Dios de muerte. Dios no es un Dios que causa temor. Dios es un Dios de vida y vida en abundancia. Dios es un Dios de paz. Y las noticias que escuchamos no traen paz. Las noticias que escuchamos son de muerte, de cosas malas, negativas. El Dios que le servimos es un Dios bueno, que está por nosotros, que pelea por nosotros y que su misericordia es con nosotros. Esto que estamos viendo no lo ha traído Dios. Dios es bueno. Nunca dudes de su gran amor por ti y por mí. Nunca dudes. Dios es bueno y está para bendecirnos y ayudarnos. Pero nunca va a hacer cosas como estas. Esto lo trae el mismo diablo, Satanás, que como dice su palabra, viene a robar, matar y destruir. Y en ese mismo orden lo dice la palabra, y es porque el enemigo quiere robarte la palabra. Si te roba la palabra, entonces no tienes defensa, no tienes fundamento. Y obviamente quiere matarte. Cuando te quita la palabra, cuando no tienes la defensa de la palabra del Señor, el escudo de la fe, pues estás ahí expuesto a que el enemigo pueda hacerte daño. Por eso es bien importante que tu fundamento sea en la palabra del Señor. Sigo con otro texto. En el Salmo 62, versículo 6, también de la Nueva Traducción Viviente. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido.
firmeza del Señor. Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. Y eso, cuando uno está en esa fortaleza, en Dios, nada de lo que escuchamos nos mueve. Eso es lo que busca el maligno, sacudirnos espiritualmente, movernos de nuestro fundamento. Pero cuando estamos en el Señor, no va a pasar. No quiere decir, y no me malinterpretes, de que van a haber momentos a tu vida de que tu fe como que se tambalea, que puede venir el temor. Y pueden venir muchos pensamientos. Claro que sí. Muchos malos pensamientos. Y eso, ¿qué vamos a hacer? La realidad es que nosotros, cuando vienen esas cosas, tenemos que entonces creer lo que dice la palabra del Señor y confiar. Dios nos ha dado autoridad para reprender al enemigo. Reprendemos todo pensamiento malo y nos centramos en la palabra del Señor. Kenneth Hagin decía: tú no puedes controlar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes controlar que no hagan nido encima de tu cabeza. O sea, los pensamientos vienen, pueden llegar. Ahora, nosotros tenemos la decisión, la autoridad para no permitir que hagan efecto en nosotros. Llegó el malo pensamiento. Pueden llegar muchos estos pensamientos con lo que está sucediendo. Wow, ¿qué vamos a hacer mañana? No podemos salir para el trabajo, lo económico. Si hay que salir a hacer compras, ¿qué puedo hacer para no contagiarme? Todo ese bombardeo de dudas, ¿verdad? Y de preguntas pueden llegar en un momento dado. Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Dónde buscamos la respuesta? En la palabra de Dios. Y vamos a este salmo, dice: solo es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Y leíamos ahorita que su pacto de bendición no será roto jamás. Y entonces cuando empezamos a leer la palabra del Señor, nuestra fe, que está ahí, que Dios nos la dio, a cada uno nos ha sido dado la medida de fe. Esa fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y cuando empezamos a leer la palabra, nuestra fe se aviva. Y entonces podemos tomar sabias decisiones y podemos saber que vamos a ir a hacer la compra, que vamos a ir a la farmacia, que vamos a echar gasolina, pero sabemos que plaga no tocará nuestra morada. Tomamos las debidas precauciones, pero nuestra confianza no está en los guantes, no está en la mascarilla. Nuestra confianza no está en que lleguemos a nuestra casa rápidamente y nos lavemos las manos con agua y jabón, o que usemos un gel antibacterial, un sanitizer cuando estemos afuera. No es que no lo hagamos, pero nuestra confianza no puede estar en eso. Si usted pone su confianza en la mascarilla, en los guantes y en el sanitizer, pues honestamente le puedo decir algo: eso no sirve. Lo más importante es que usted y yo pongamos nuestra confianza en el Dios de los cielos, en lo que dice su palabra. Si nosotros confiamos en lo que dice la palabra del Señor, nada pasará. Nada pasará. Tomamos nuestras precauciones, pero nuestra confianza, donde tiene que estar cimentada, es en la palabra del Señor. No en las cosas que nosotros como humanamente podamos hacer. No es que no las hagamos, pero nuestra confianza no puede estar en esas cosas. Nuestra confianza está puesta en lo que dice la palabra del Señor. La declaramos con nuestros labios, la creemos. Y sabemos que se va a cumplir en nuestras vidas, porque sabemos que Dios es fiel y es bueno. Sigo aquí con otro texto, gloria a Jesús. Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y quiero enfatizar en la primera parte de ese versículo donde dice: no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Si actuamos en temor,
entonces nos hacemos esclavos de él y el temor lo trae Satanás. Entonces nos estamos esclavizando al enemigo. Sutilmente viene el temor, le damos cabida, seguimos alimentando el temor y nos estamos esclavizando a Satanás. Por eso aquí lo dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Estamos obedeciendo el temor, estamos obedeciendo a Satanás. Pero ¿cómo va a ser? Sí, porque el temor no viene de Dios. Por lo tanto, lo que estamos es desobedeciendo a Dios y a su palabra y estamos obedeciendo el temor que viene de Satanás y sus mentiras. Y nosotros no nos queremos hacer esclavos de eso. Por eso es que nos está diciendo este versículo que no puedes hacer eso, porque uno se convierte en esclavo, ¿verdad?, del pecado y en este caso del temor. Si te convierte en esclavo del temor, pues vas a tener consecuencias, porque entra por ahí Satanás con el temor y sigue entrando y haciendo daño. Y lo próximo que quiere hacer es robarte la palabra del Señor. No lo puedes permitir. Tienes que ponerle un par en tu vida y decir, temor, hasta aquí llegaste. Yo soy un hijo y una hija de Dios. Y los que habitamos en Dios somos guardados por Dios. Y ese perfecto amor que Dios ha dado a mi vida y Dios que dio su vida por la mía, me tiene que echar fuera todo temor porque lo dice la palabra. Yo tengo que creer en lo que dice la palabra. Mira este próximo texto. Aleluya. En Deuteronomio 30:19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. ¿Sabes qué? Antes de proseguir con el texto, siempre Dios le ha dicho al hombre que tome la decisión. Está el bien y el mal. Aquí hay una decisión: andar en fe o andar en temor. Así que siempre, desde el Viejo Testamento, Dios nos da las opciones de escoger. Dios es un caballero, no nos obliga. O sea, tú tomas el camino que tú entiendes que es el mejor. Pero Dios te dice, mira, escoge entre la bendición y la maldición. Mira el consejo. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Escoge la vida. Escoge la fe. Escoge la palabra del Señor. No escojas el temor y no escojas las mentiras de Satanás. Eso es lo que nos está diciendo, que es escoger. Así que yo quiero terminar con esto y diciéndote una conclusión sobre todo esto que quiero decir. Tú decides. Tú decides andar en el temor o decides andar en la verdad de la palabra del Señor. Andar en la fe de Jesucristo. Tú decides estar preocupado y ansioso o tú decides creerle a Dios y saber que Dios tiene cuidado de ti y de mí. Tú decides creerle las mentiras a Satanás o creer las verdades de la palabra del Señor. La decisión es tuya. Dios te continúe bendiciendo.